Muy bien, iniciamos la clase de este día y ahora vamos con un tema que está relacionado con números siempre. Solo le ponemos genética cuantitativa, es la unidad 6. Ahí ya aparecen unos dados, porque en realidad más de lo que vamos a hacer énfasis es hablar de probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades que se dan genéticas? Sabemos que cuando se juega los dados existe la probabilidad que salga un 6, que salga un 5, que salga un 3. Entonces, vamos a hablar de eso, de las probabilidades genéticas. ¿Cuál es la probabilidad de que se herede tal o tal enfermedad, que se herede tal o tal sexo, que se herede cualquier probabilidad? Entonces, de eso vamos a hablar este día. Entonces, como vamos a hablar de probabilidades, bueno, antes que nada, hoy la clase como son creo que 3 horas. Entonces voy a dar una clase, me salgo de la presentación y luego vuelvo a entrar para que hayan dos en una, porque si es una sola, como les he dicho anteriormente, cuesta mucho en subirlo. Increíblemente pasan hasta 12 horas o 8 o 12 horas tratando de subirlo a YouTube, entonces cuesta bastante. Entonces, por eso voy a cortar y vamos a dar unos 5 o 10 minutos de receso. Bien, aclarado eso, alguna duda sobre la tarea que están realizando, creo que ya estamos en tiempo, que está desde ahora el 18 hasta el 20 que la van a subir. ¿Alguna duda sobre esa tarea que están realizando? Y también ahora hay examen, ¿verdad? Hoy tienen examen ¿a qué hora está programada? Se me olvidó por ahí, voy a ver, ¿a qué hora está programada? 4:45. 4:45, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí me recuerdan, por favor, que debo terminar antes de la clase, si no me olvidar. Bien, entonces vamos a empezar ya, pues no vamos a cubrir esto. Y vamos a desarrollar una guía. Ya la tengo resuelta para ir avanzando. Como vamos a hablar de probabilidades, vamos a tratar de definirlo. En primer lugar, una probabilidad es una medida matemática de la posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que algo suceda? Entonces a esa posibilidad le ponemos un número. Por eso dice que es la probabilidad. La probabilidad la probabilidad es la medida matemática de la posibilidad. Es decir, poner un número a la posibilidad. Quiere decir que es una manera de cuantificar, dar un número, como lo acabo de decir, qué tan probable es que algo suceda o no suceda. Es tan probable es, por ejemplo, si usted tiene ahí perritos que se parezcan al papá o que se parezcan a la mamá, etcétera. Entonces, usted va a la probabilidad es de tanto por ciento, etcétera. Entonces le va a dar un número, esa es probabilidad. Pero resulta que la probabilidad es un evento que significa dependiendo si va a ser seguro o no va a ser seguro. Si es seguro al 100%, entonces le damos un valor de 1. Pero si es posible que esa probabilidad no va a suceder, entonces le damos un valor de 0. Entonces, la medimos de 1 a 0. Eso significa que va de 0.20 a 0.25. Obviamente en medio es 0.50. Y arriba del punto 50, 0.60, 70, etc. Arriba del punto 50 significa que es bastante posible que un evento suceda. Abajo del punto 50 es bien difícil que suceda. Y mientras más se acerca al 0, todavía es más difícil. Así es que nuevamente vamos a dar una definición de probabilidad, pero esta vez un poco más matemática, si se le quiere ver así. Se trata del número de veces que se verifica un evento determinado en un número de casos totales observados. ¿Cómo aquí quiere decir eso? Número de veces que se verifica un evento determinado en un número total, en un número de casos totales observados. Por ejemplo, usted está observando un evento. Un evento en términos genéticos podría ser, por ejemplo, el aparecimiento de una enfermedad en una familia. Usted nota que se está apareciendo bastante, digamos, en las hembras, ¿verdad? O en los varones, distintamente. Entonces, si usted indaga allí sus abuelos, sus bisabuelos, y entonces usted observa ahí que ese evento se da cada ciertas veces y existe un número tal de veces que ha sucedido. Entonces, por ahí vamos a ir definiendo las probabilidades. El número de veces que se verifica un evento determinado es un número de casos totales observados. Imagínense que usted, por ejemplo, observó el aparecimiento de cierta enfermedad en una familia en un número total de casos que usted observó. Entonces, a eso le vamos al valor de la definición que quise decir de probabilidad. Ese número de veces que se verifica un evento determinado en un número de casos totales observados lo podemos plantear como esta forma. La probabilidad de que suceda A es el número de veces que ocurre A sobre el número total de sucesos.
Esto significa en términos prácticos lo siguiente. Por ejemplo, la probabilidad que una enfermedad, digamos, la probabilidad de una enfermedad X, digamos hemofilia, se debería al número de veces que ocurre la hemofilia sobre el número total de sucesos. Digamos que de 20 sujetos investigados, se ha dado 7, entonces 7 entre 20, esa sería la probabilidad. Así que nuevamente aquí va a estar escrito lo que significa, porque se nos sirve para entender lo siguiente. Vamos a calcular la probabilidad de que salga un 5 cuando tiramos un dado. Aquí empezamos a hablar ya de los dados. Si recordarán, con eso está la portada. Usted tiene un dado en sus manos y antes de tirarlo, usted va a decir cuál será la probabilidad que salga un 5 cuando tire este dado. ¿Cuál será la probabilidad? Entonces, dado que todos sabemos que el dado tiene 6 lados o 6 caras que van del 1 hasta el 6, entonces la probabilidad de sacar un 5 va a ser 1 sobre 6, porque no puede sacar más 5, que solo hay un 5, entonces la probabilidad va a ser 1. Y el número de veces, el número de sucesos que existe es de 6, entonces va a ser de 1 entre 6. Así que en eso sí hay que tener cuidado con estas definiciones, que no son tan literales como dice acá. Literalmente aquí dice el número de sucesos sobre el número total de sucesos, y entonces cuando vamos a la práctica, entonces hay que tener mucho cuidado con la definición y cómo nos trasladamos al ejemplo. Y por eso lo he puesto aquí de nuevo para que no nos vayamos a confundir. Repito, el número 5 solo existe una vez en el dado. Entonces, aquí el número de veces que se verificó un evento determinado, en este caso sería 1, sobre el número de casos totales observados, que sería 6. Por eso vamos a dividir 1 entre 6. Igual, si te quieres saber cuánta es la posibilidad que caiga 3, que sea 4, igual. Número de veces que se verificó un evento sobre el número de casos totales observados. Bien, entonces esto es para ir entrando, calentando ya nuestro cerebro sobre lo que es la probabilidad. Entonces, podríamos decir también que una probabilidad es la frecuencia relativa de ocurrencia de un suceso, y que su valor, como lo dije antes, va a fluctuar entre 0, donde nunca se va, es imposible, y el 1 es el suceso cierto, el que siempre, siempre va a ocurrir y estamos seguros 100% que se va a dar. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que hoy haga calor en San Vicente? Ya sabemos que es 100%. ¿Cuál es la probabilidad que caiga nieve hoy en San Vicente? No, está imposible, entonces sería 0. Ahora, la probabilidad la vamos a identificar, la vamos a leer entonces como decir que es mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. No se vaya a confundir cuando estoy leyendo mayor acá. Estoy leyendo mayor porque no estoy leyendo literalmente. Si estuviera leyendo desde aquí, desde mi izquierda hacia mi derecha, entonces dijera 0 es menor o igual que P y P es menor o igual que 1. Pero voy a leer mejor desde el medio para entender mejor. La probabilidad es, aquí le voy a dar vuelta a esto. La probabilidad es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Pero si no le gusta leer así, puede leerla literalmente. 0 es menor o igual que P y P es menor o igual que 1. O sea, cualquiera de las dos formas la puede leer. Yo prefiero leer la parte de aquí en medio, pero tengo que dar vuelta a este signo. Pero si usted se le dificulta, entonces le haga de la manera que considere más fácil. Primer ejemplo que vamos a poner. Le voy a leer todo el ejercicio. En la anemia de células falciformes existe una mutación que está en el alelo S dominante. Si una persona es heterocigota para la anemia de células falciformes, significa que va a tener un genotipo S mayúscula, S minúscula, porque es heterocigota. Si esa persona es heterocigota. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que uno o cualquiera de sus gametos tomados al azar sea portador del alelo para la mencionada anemia? Recuerde usted que cuando se forman los gametos, los genes, los cromosomas, los genes se separan. Este va a ir para un lado y este va a ir por otro lado. Entonces le está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que uno o cualquiera de sus gametos tomado al azar sea portador del alelo para la mencionada anemia?
Entonces, como hemos dicho, para personas heterocigotos significa eso, que la mitad de sus gametos llevarán el alelo para la hemoglobina normal, o sea, es minúscula, y la otra mitad llevan en sus gametos el alelo para hemoglobina mutada. Es decir, quiero aclarar esto. Esto de anemia de células falciformes, así se llama toda la enfermedad, pero en realidad lo que se trata es que hay una hemoglobina normal y una hemoglobina mutada. Entonces, en esta anemia de células falciformes hay una hemoglobina mutada. Entonces, por eso es que da el problema de la anemia. Aclarando eso, entonces, la probabilidad sería de punto medio, o sea, punto 5. ¿Ok? Porque cuando separamos estos, ya sabemos que la anemia mutada va a estar en la S mayúscula. Entonces, la probabilidad es la mitad y la mitad que no sea. O si es S minúscula, o sea, S recesiva, entonces no. ¿Por qué? Porque en la S recesiva no está la mutación solo está en la S dominante. Ahora vamos a plantear que si un organismo posee el siguiente genotipo, también este le voy a quitar este temita, le voy a quitar este punto porque puede confundir. Eh, si un organismo posee el siguiente genotipo, heterocigoto de T y heterocigoto de S, es decir, T mayúscula, T minúscula, C mayúscula, C minúscula, que significa dominante y recesivo. Entonces, este organismo es heterocigoto. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un gameto contenga ambos alelos recesivos? Es decir, que nuevamente tenemos en cuenta que durante la meiosis estos cromosomas con estos genes se separan. Entonces, cuando se separan, una T mayúscula se va a ir con una T mayúscula, una T mayúscula con una T minúscula, o dicho de otra manera, una T recesiva se va a ir con una S dominante y una T recesiva se va a ir con una S recesiva. Es decir, en un momento se van a juntar esta con esta. Y te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un gameto contenga los alelos recesivos, que los contenga los dos alelos recesivos? Bien, entonces aquí lo tenemos. Lo que les dije anteriormente. T dominante con S dominante, T dominante con S recesiva, T recesiva con S dominante, T recesiva con S recesiva. Y te pregunta cuál es la probabilidad que un gameto contenga ambos alelos recesivos. ¿Cuál sería la probabilidad? Pues bien, el número total de sucesos es, que se fija acá, son 4, 1, 2, 3, 4. Pero de todos ellos solamente uno satisface esta pregunta. Es decir, solamente de un evento donde la T recesiva está unida a la S recesiva. Y es este. Solo hay uno de 4. Entonces, la probabilidad es de 1 sobre 4, o sea, 0.25. Esa es la probabilidad. Esa es la respuesta acá. La probabilidad que un gameto contenga ambos alelos recesivos es de 1/4, o sea, 1.25. Entonces, habiendo dado esa pequeña introducción allí, ahora vamos a hablar sobre probabilidades combinadas, que se refiere a combinaciones de acontecimientos. Y en ese sentido existen tres tipos de acontecimientos: los que son independientes, los que son mutuamente excluyentes y los que son independientes pero no mutuamente excluyentes. Veamos el primer caso: acontecimientos independientes. Estos se dan cuando dos acontecimientos son independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Que la ocurrencia de un evento no afecta la ocurrencia de otro. Eso quiere decir que si un evento se da, otro evento se puede o no se puede dar. No tiene nada que ver un evento con el otro. A eso se refiere, que un evento no interfiere. Es decir, un evento, si se da un evento, no se va a dar el otro, no. Si se da un evento, se puede o no se puede dar otro, no lo afecta. En estos casos, la probabilidad de ocurrencia de ambos eventos será el producto de sus probabilidades individuales. Entonces, podríamos ver esto, por ejemplo, que un perrito nazca con orejas grandes
también puede tener ojos celestes, es independiente. O puede tener orejas largas y ojos café. Entonces no tiene nada que ver uno con el otro. Distinto fuera si dijéramos, si nace con hojas largas o grandes, por obligación los ojos van a tener que hacer café. Entonces ahí no sería independiente, pero aquí estamos hablando de independientes, en donde el aparecimiento de un evento o la ocurrencia de un evento podría ser, por ejemplo, orejas grandes en un perrito y ojos celestes o azules, si quieren, en un perrito, no tienen nada que ver. Pueda que tenga ojos celestes, pueda que tenga ojos cafés, ojos verdes o amarillos, no importa. No tiene nada que ver con el tamaño de las orejas. Esos son acontecimientos independientes. Es un ejemplo. Así que en ese sentido veamos algún ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad que en una familia de dos hijos los dos sean machos? Uno sea macho y otro sea hembra. Y que las dos sean hembras. Recuerde, estamos diciendo que un acontecimiento no afecta al otro. Que por ejemplo, que el primer hijo sea macho y el segundo sea macho no tiene nada que ver. No quiere decir que porque ya tuvo un macho el otro va a tener que ser macho. O porque ya tuvo un macho el otro va a tener que ser hembra. Eso no quiere decir. Tampoco que uno sea macho y otro sea hembra y tampoco que los dos sean hembras. Recuerde, se trata de dos acontecimientos que uno no afecta al otro y que ambos ocurran resulta que es el producto de sus probabilidades individuales. Esto es muy importante. Cuando ya hablamos de estos dos acontecimientos, si usted se fija, siempre hablamos de dos acontecimientos. Los dos sean machos. Que uno sea macho, otra hembra, son dos. Y aquí dicen las dos también son dos. Entonces, que ambos ocurran, es decir, que estos dos eventos ocurran, ya sea que otro sea macho, que uno sea macho, otra hembra, que otro sea hembras, eso es el producto de sus probabilidades individuales. ¿Qué significa eso? El producto, como aquí son dos machos, el producto que sea un macho y el producto del otro que sea macho se multiplica. ¿Entiendes? Por ejemplo, acá el que sea un macho y otra que sea hembra también se van a multiplicar. Y el que uno sea hembra y que la otra sea hembra también se van a multiplicar. Porque que ambos ocurran es el producto de sus probabilidades individuales. La probabilidad de cada uno se multiplica por el otro. Veamos cómo se resuelve. Un día pensando en función de eso. Veamos el caso primero, que los dos sean machos. Entonces, la probabilidad que un hijo sea macho es de un medio. Entonces, la probabilidad compuesta va a ser un medio del primer hijo y un medio del segundo, y ese es igual a un cuarto. La pregunta podría ser, ¿por qué la probabilidad que un hijo sea macho es igual a un medio? Vamos a ver, ya para entrar en calentamiento, ya pasamos a la fase de calentamiento, ahora estamos ya en el desarrollo de la clase, vamos a ver si estamos entendiendo. ¿Por qué la probabilidad que un hijo sea varón o sea macho es un medio? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué la probabilidad que cuando nazca un hijo sea varón o sea hembra es igual a un medio? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, entonces lo voy a explicar. Lo vamos a explicar acá. Fíjese bien, la hembra es XX, el macho es XY. Para los gametos va a tener esto acá en la hembra y va a tener esto acá en el macho. Hace una cuadrícula de Punnett y entonces veamos qué resulta. Entonces, en esta cuadrícula vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el macho. Y aquí vamos a colocar la hembra. Entonces usted va a observar acá que
y se junta esta X con esta otra X, es decir, esta con esta, luego esta X con esta Y. Observe que primero se escribe la X y después la Y. Entonces aquí cualquiera de las dos porque ambas son X. Aquí primero la X y luego la Y. Entonces, observe ahora. Observe usted que cuando un espermatozoide que lleva XY se une a un óvulo que lleva XX, existe 50% que sea perdón, aquí hay un error. Y hay un error, no sé si habían fijado. Entonces, existe un 50% que sea hembra y existe un 50% que sea macho o varón. 50% es lo mismo que decir un medio. Entonces, por eso decimos que los dos sean machos es la probabilidad de que un hijo sea macho es igual a un medio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que los dos sean machos? Y como estamos diciendo, que son dos sucesos o dos acontecimientos, y de que ambos sucesos o acontecimientos ocurran, la posibilidad es el producto de sus probabilidades individuales. Entonces, quiere decir que la probabilidad que salga un macho es un medio. La probabilidad que el otro salga macho también es un medio, porque se está diciendo que los dos sean machos. Entonces, vamos a multiplicar un medio por un medio, lo cual es igual a un cuarto. Esto es igual a un cuarto. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, que me digan lo que han entendido, porque si no, yo asumo que estoy explicando bien y que ustedes están entendiendo perfectamente bien. Así es que si tiene duda, es el momento de preguntar. No tenga pena, ¿verdad? ¿Sigo, continúo o hay alguna duda? Si me dicen que continúo o hay duda, si no, aquí me quedo sin hablar. Al menos hablen. ¿Continúo o tiene alguna duda? Continúe. Perfecto, gracias. Pues bien, ahora vamos al otro caso, que uno sea macho y otra sea hembra. Vamos a colorar esto para que se vea mejor. Que uno sea macho y que otro sea hembra. Ese es el otro ejercicio, la otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que uno sea macho y que uno sea hembra? Bueno, aquí fíjense que esto, las probabilidades es bien complicado. En primer lugar, vamos a pensar que primero es macho y después hembra. O que primero fue hembra y después fue macho. Entonces, en este caso, va a tener que ser 2 por un medio. Y eso nos va a dar un valor de un medio. Entonces, yo no sé si tal vez tienen dificultad en esta suma de fraccionarios. ¿Tienen explicación sobre la suma de estos fraccionarios? Está bien. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces pues aquí han entendido, ¿vale? Entonces, aquí está la cuestión de fraccionarios. Ahora, que las dos sean hembras, igual que el caso de los machos. La probabilidad que sea hembra, que una sea hembra es un medio. La probabilidad que la otra sea hembra también es un medio. Entonces, un medio por un medio es 4. Bien, existe lo que conocemos como la regla del producto, en donde la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A intersectado con B y la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Y esa fórmula establece que la probabilidad de que ocurran juntos dos o más eventos que son independientes, la podemos calcular si multiplicamos las probabilidades individuales de cada evento. Por ejemplo, si uno tira un dado de 6 caras a la vez, una vez quise decir, tiene una probabilidad de 1 sobre 6 de obtener un 6, o 1 sobre 6 de obtener un 5, o 1 sobre 6 de obtener un 4, etc. Ahora, si usted tira dos dados a la vez, su probabilidad de obtener dos 6 es la probabilidad de un 6 en el dado 1 por la probabilidad de un 6 en el dado 2. Eso significa que es igual a un sexto por un sexto, lo cual nos da 1 sobre 36. Entonces vea cómo se van reduciendo las probabilidades. Ya para la probabilidad para que tenga un 6, una vez con un dado que lo tire de un sexto. Pero ya con dos dados, perdón, con dos
con 2 dados y que salga el mismo 6, la probabilidad todavía es más complicada. Usted si quiere puede dividir 1 entre 6 y divida 1 entre 36. Va a ver que el número que está más cerca del 0 es 1 entre 36. Y dije anteriormente que cuanto más cerca del 0 esté una probabilidad, valga la redundancia, es menos la probabilidad que suceda un evento. Y mientras más alejado esté, más se acerca uno, es más próxima la posibilidad que se dé el evento. La regla del producto, entonces, por ejemplo, vamos a plantear otro ejemplo. Vamos a considerar un cruzamiento entre dos individuos que son heterocigotos y le vamos a llamar a dominante a recesivo. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un individuo recesivo, es decir, con 2A minúsculas, en la siguiente generación? Vamos a considerar un cruzamiento entre dos individuos heterocigotos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un individuo homocigoto, o sea, AA recesiva minúscula, en la siguiente generación? Ya lo hemos dicho que la única manera de poder obtener un individuo A recesivo es si tanto el padre como la madre contribuyen con A recesivo. Y tienen que estar los dos juntos recesivos ahí. Cada padre en estos casos tiene una probabilidad de 1/2 de hacer un gameto con la A recesiva. Tanto el padre como la madre tienen una probabilidad de 1/2. Entonces, la probabilidad de un descendiente A recesivo es la probabilidad que la madre contribuya con una recesiva y la probabilidad que el padre también contribuya con una recesiva. Y como ambos tienen 50% de hacerlo, entonces vamos a decir 1/2 por 1/2, lo cual es igual a 1/4. Y también lo podríamos notar en esta gráfica, que la aprendimos a hacer varias veces de la gráfica de poner. Si se fija, es 1/4 la posibilidad. De estos 4, sí existe 1/4 la posibilidad. Otro ejercicio. Supongamos que queremos saber la probabilidad de que un individuo F2, oígalo bien, F2, de un cruzamiento homocigoto dominante por un homocigoto recesivo de alberjas sea fenotípicamente liso y también amarillo a la vez. Que sea liso y que sea amarillo al mismo tiempo. Liso es dominante sobre rugoso y amarillo es dominante sobre verde. Liso lo representamos con la letra A mayúscula y amarillo con la B minúscula. Por lo tanto, rugoso con la A minúscula y verde con la B minúscula. Entonces resulta que si nosotros conocemos la probabilidad que una alberja sea lisa y también conocemos la probabilidad que una alberja sea amarilla, entonces podemos determinar la probabilidad que una alberja sea lisa y sea amarilla. ¿Cómo? En primer lugar, hay que decir que, dado que se trata de eventos independientes, entonces podemos considerar cada situación por separado. Sabemos que cuando cruzamos estos homocigotos, vamos a obtener esta generación heterocigotos. Fíjense bien, aquí son generaciones puras cruzándose, pero sus hijos van a ser heterocigotos. De estos heterocigotos es donde vamos a sacar la F2. ¿Por qué la F2? Porque el ejercicio dice, supongamos que queremos saber la probabilidad que un individuo F2 de un cruzamiento homocigoto con otro homocigoto solo recesivo de alberja sea fenotípicamente liso y amarillo a la vez. Entonces, primero tenemos que sacar la primera generación, la F1, que son todos estos que están acá, que son heterocigotos, usamos 2 de ellos para sacar la F2. Así es que tenemos aquí semillas lisas y rugosas. Ya sabemos que de las semillas lisas tenemos por ejemplo acá, 3/4, si hacemos este cruce de heterocigotos, pero solo para lo que sean las semillas lisas vamos a tener 3/4 de lisa, ya sea un cuarto dominante y un medio recesivo, pero vamos a tener también 1/4 de recesivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Este tipo de cuadros no lo habíamos hecho, porque nos limitamos a hacer
acusar, ¿cómo se llama? Genes como, de diferentes caracteres. Y en cambio aquí estamos haciendo uno, pero del mismo carácter, porque lo que queremos ver es la probabilidad que un evento ocurra. Y nos estamos dando cuenta que existen 3/4 de posibilidades que sea liso y 1/4 de posibilidades que sea rojosa. Vamos al otro caso, semillas amarillas y verdes. Aquí nos encontramos con que existen 3/4 de posibilidades que sea amarilla y 1/4 de posibilidades que sea verde. Entonces, la textura y el color son dos luces independientes. Por esa razón, la probabilidad que el fruto sea liso y amarillo es igual a la probabilidad de que el fruto sea liso con la probabilidad que este sea amarillo. Es decir, 3/4 por 3/4. Recuerden, 3/4 lo hemos sacado de acá. Aquí también hemos sacado estos otros 3/4. Y como multiplicamos los eventos independientes, entonces vamos a multiplicar 3/4 por 3/4, lo que nos da 9/16, y que al dividirlo es 0.5625. O si te quiere 0,5625, pero realmente aquí se lee preferentemente y la coma casi no se ocupa. Uno generalmente dice 0.5625 o 0.5625, pero es cuestión de gusto, como te leer. Bien, ahora hablaremos sobre acontecimientos mutuamente excluyentes. Aquí sí, la ocurrencia de un evento excluye la ocurrencia de otro evento. Aquí sí, si se da un evento, hay otro evento que no se puede dar. Entonces no hay intersección entre ambos eventos. Si recordamos la fórmula que había una intersección, aquí no hay intersección. Un ejemplo, una persona normal solo puede ser hombre o mujer, pero no puede tener ambos sexos, porque un evento excluye al otro. Si tuviera ambos sexos ya no sería una persona normal, porque un evento excluye al otro. O es de noche o es de día, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eso es cuando dos eventos son mutuamente excluyentes. Y entonces la fórmula que los va a representar es esta. B, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A unido a B, y eso es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí estamos sumando. Hagamos este ejercicio. Supongamos que queremos saber la probabilidad que a partir de un cruzamiento de R dominante con R recesiva, con R dominante con S recesiva, en donde la R homocigota es rojo, la heterocigota es rosada y la recesiva es blanca. Entonces aquí estamos hablando de dominancia completa. Pues bien, resulta que supongamos que queremos saber la probabilidad que a partir de un cruzamiento de heterocigoto contra heterocigoto, porque este es heterocigoto y este también es heterocigoto. Entonces nos está diciendo que la probabilidad de que se cruce, tengamos una planta descendiente, tenga flores rojas o blancas, porque no pueden ser rojas y blancas, por eso aquí se usa la palabra o sea, rojas o blancas. Es decir, que no tenga flores rosadas. Si hacemos esta cuadrícula de Punnett, nos vamos a dar cuenta que para que sea roja es 1/4, para que sea blanca es 1/4, pero para que sea rosada es 1/2. Entonces, veamos, la probabilidad de roja es 1/4, la probabilidad de rosada, perdón, la probabilidad de roja es 1/4 y la probabilidad de blanca también es 1/4. Entonces, la probabilidad que tenga de tanto flores rojas o blancas es igual a la probabilidad de las flores rojas más la probabilidad de las flores blancas. En ese caso no vamos a sumar, vamos a multiplicar, vamos a sumar 1/4 para rojo y 1/4 para blanco. Y esto es igual a decir 1/2, lo cual significa que es igual a 0.5. También, por otra parte, tenemos acontecimientos que son independientes, pero que no son mutuamente excluyentes. En el sentido, un evento puede ocurrir independientemente del otro, lo cual no significa que no puedan ocurrir al mismo tiempo, o sea, a la vez. Para este caso se debe saber la probabilidad de que uno u otro de estos eventos ocurra. Entonces vamos a aplicar la regla de la suma de las probabilidades de ambos eventos. Pero como los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces aquí
Así como sumamos, también vamos a restar a esta suma la intersección de ambos eventos. Así que ahí tienen la fórmula ustedes. En este caso, como un poco más complicado, esa es la fórmula. Están mezcladas sumas y restas. Por ejemplo, en la especie humana, la frecuencia de la fenilcetonuria es una enfermedad. Es de 1 sobre 10.000 y la frecuencia del albinismo oculocutáneo es de 1 sobre 3.000. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona presente fenilcetonuria o albinismo? Presente una o que presente la otra. En primer lugar, vamos a decir que la fenilcetonuria y el albinismo ocurren de manera independiente. Alguien puede tener albinismo y puede tener cetonuria, no importa, ocurren de manera independiente. Por lo tanto, es posible que ambas enfermedades se presenten juntas. Como no son mutuamente excluyentes, una no excluye a la otra, entonces pueden aparecer juntas. Entonces, la probabilidad de que un individuo nazca con fenilcetonuria o albinismo va a ser 1 sobre 10.000 más 1 sobre 3.000, que se recuerden que esos de 1 sobre 10.000 y 1 sobre 3.000 son las frecuencias de aparecimiento de esta enfermedad. De la fenilcetonuria es de 1 sobre 10.000 y de albinismo es de 1 sobre 3.000. Entonces las vamos a sumar 1 sobre 10.000 más 1 sobre 3.000 menos, y viene la segunda menos. ¿Y por qué estamos restando? Estamos restando porque con los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces por esa razón debemos restar a la suma que estamos haciendo la intersección de ambos eventos. Así es que vamos a restar. Y sumamos, del otro lado lo estamos restando. Y vamos a obtener el dato. Cuando hagamos la operación aquí, con la operación acá, procedemos a restar y nos va a dar de 0.004. Ahora yo pregunto, esta que estamos viendo acá, porque quiero que me diga, esta probabilidad que está viendo acá, ¿es una probabilidad alta o es una probabilidad baja? ¿Quién me dice? Esta es una probabilidad alta o probabilidad baja. ¿Quién me dice? Es una probabilidad alta o baja. Simplemente tiene que decir alta o baja. Participa. ¿Es alta o es baja? Es una probabilidad baja. Bajísima, ¿verdad? Correcto, exactamente. Bien baja. Y esta es la fórmula aquí abajo. Bien, ahora hablaremos sobre la probabilidad, pero la probabilidad binomial. Para ello vamos a presentar un ejemplo. Supongamos que en un experimento solo puede tener dos resultados posibles. Solamente dos resultados. Que el resultado sea A o que el resultado sea no sea A. Aquí disculpen la concordancia de términos, pero esta cuestión de las probabilidades resulta que a veces repite uno a veces los mismos términos. Que el resultado sea A o que el resultado sea no sea A. Ya vamos a poner estos puntos acá para diferenciar y que se lea mejor. Permítanme un segundo. Así creo que se va mejor. Y le vamos a dar color diferente para distinguirlo. Así es que en ese experimento, pues es A o no es A. Así, si lo queremos ver más fácil. O es A o no es A. Entonces, a la probabilidad que sea A, la vamos a representar con la letra P minúscula. Y a la probabilidad que no sea A, la vamos a representar con la letra Q minúscula. No sea A es el equivalente a la siguiente fórmula. Q es igual a 1 menos P. Y P es la probabilidad de A. ¿De acuerdo? De ese modo podemos decir que P más Q siempre va a ser igual que 1. Por otra parte, supongamos que se repite el experimento un montón de veces, n veces. Que deseamos saber la probabilidad de que al repetir el experimento, el suceso A ocurra 10 veces, 5 veces, 7 veces, etc. Entonces le vamos a decir ocurra K veces. Así es que aquí introducimos otros términos, n veces y K veces.
N veces es la cantidad que se repite el experimento. Y cada veces es ¿cómo se llama? La cantidad que nosotros desearíamos saber qué sucedería A. Por eso se llama K veces. Entonces, que para ello tenemos una fórmula, que es la que está ahí. En esta fórmula aparece ahí un signo de exclamación que es, ya muchos lo hablan de saber, pero probablemente algunos no. Eso se refiere a factorial. Y el factorial es cuando multiplicamos un número de su unidad mayor hasta su unidad menor. Por ejemplo, factorial de 3 de 3 por 2 por 1. O el ejemplo que está acá. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en ese caso, si usted lo hace así a mano, así a pata, como dicen, es en 1.20. Pero para que no lo haga pata, le voy a recordar, porque me imagino que lo vio en estadística, esta es la manera de usar la calculadora. Por ejemplo, si yo quiero saber factorial de 10, le pongo 10 chips factorial e igual. Hágalo si quiere, si tiene calculadora científica a la mano, si tiene. Pues. Le vamos a dar tiempo ahí, un tiempito, o la va a traer ahí a otro lugar. Y le vamos a dar tiempo para que vaya a tener una calculadora científica en este momento. Vamos a dar un par de minutos para que vaya a tener una calculadora científica. Si la tiene cerca, enhorabuena. Vamos a dar un par de tiempo. Entonces, ¿para qué estamos de tiempo para la calculadora científica? Para que saque factoriales de un solo, para que no ande perdiendo tiempo allí, ¿verdad? Haciéndolo uno por uno, no está multiplicando 5 por 4 por 10 por 2 por 1, no, más fácil, no. Más fácil en la calculadora. Así que mientras la traigo voy a seguir hablando para que no me duerma. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Necesitamos sacar factoriales para poder despejar la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula de la distribución binomial. ¿Qué es esa onda de distribución binomial? Bueno, esa onda de distribución binomial es cuando estamos hablando de un tipo de probabilidades en donde el resultado puede ser A o no puede ser A. Y que sea A le vamos a llamar P y que no sea A le vamos a llamar Q. Y que no sea A es equivalente a decir que Q es igual a 1 menos P. Y recuerde usted que P es igual a la probabilidad de A. Por eso podemos decir que P más Q es igual a 1. Y entonces vamos a suponer que un experimento se repite un montón de veces. A eso le vamos a llamar N veces. Y que nosotros deseamos de saber de ese experimento la probabilidad de que al repetirlo suceda a unas tantas veces. ¿Cómo explico? Imagínense. Supóngase que usted tiene un experimento donde de 20 veces, de un evento que repite 20 veces. Pero usted quisiera saber de esas 20 veces si se va a repartir, cuál es la probabilidad que se repita 15, cuál es la probabilidad que se repita 10. Entonces a eso le vamos a dar un valor de K. Y hay una fórmula para introducir esos datos y entonces vamos a sacar la información que queremos. Bien, si ya tiene la calculadora a la mano, entonces simplemente usted puede poner a manera de ejemplo, ahí puse yo 10. Si usted quiere ponga 9, ponga 8, ponga 6, no importa cualquier número. Luego que coloque el número se va a ir a chip. Y una vez en chip se va a ir a la, la X que está allí marcada, que es la del factorial. Está abajito, generalmente está abajito de la tecla de chip en la calculadora. Y después le da signo igual. Bien. Entonces, recuerde en lo que estamos, ¿verdad? Necesitamos saber cómo sacar factoriales porque necesitamos meter esos datos de esa forma. Y ahí está de nuevo la fórmula. Sabe que solo dos resultados son posibles, que sea A y que no sea A. Que sea A sería éxito, ¿verdad? Porque tiene una probabilidad de ocurrencia P. Y que no sea A, entonces va a ser un fracaso. Y la probabilidad va a ser de Q igual a 1 menos P. Y entonces para comprender esto vamos a ver este ejercicio. Usted va a retrocruzar 10 vacas sin cuernos en los tipos heterocigotos, C mayúscula, C minúscula, con su padre que tiene cuernos. Como resulta de que tener cuernos es dominante, entonces para que sea recesivo tiene que estar las dos minúsculas. Entonces resulta que el padre tiene cuernos, entonces las dos minúsculas están ahí. Que no tenga cuernos, entonces es dominante. Y que tenga cuernos es
es así. Entonces, usted cruza estos animales, usted sabe que por las leyes de Mendel, entonces se esperaría que la mitad tuvieran cuernos y que la otra mitad no tuvieran cuernos. Aquí está como hemos hecho ese cruce. Esta mitad, o sea, aquí hay C dominante, serían con cuernos. Y la otra mitad sería sin cuernos. Eso uno esperaría, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con las leyes de Mendel. Pero resulta de que usted quisiera más sin cuernos. Entonces usted dijera, voy a cruzar 10 vacas. Entonces quiero saber la probabilidad de tener 7 crías sin cuernos. O sea, que probablemente sea la mitad, va 5, pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de que tenga 7. Y obviamente 3 con cuernos. Entonces, en este caso, voy a decir que n va a ser n minúscula es igual a 10, k es igual a 7. Y ya sabemos que p es igual a 1/2 y que también q es igual a 1/2. Entonces voy a decir que a es igual a 0.5 y que no sea a también va a ser igual a 0.5. Si suceda o que no suceda, va a ser igual a 0.5. Tome en cuenta que uno esperaría que la mitad de la progenie fuera 1/2 con cuernos y la otra sin cuernos, quiero decir, la otra mitad con cuernos. ¿Sí? Con cuernos. Ya me confundí esto de cuál es dominante y cuál es recesivo. Pero ahí está, que la mitad fuera uno con cuernos y la otra mitad sin cuernos. Y que vamos a llamar a la probabilidad de A como P y a la probabilidad de no es A como Q igual a 1 menos P. Lo cual quiere decir que Q es igual a 1 menos 0.5 y lo que es igual también a 0.5. Y entonces vamos a aplicar la fórmula y vamos a despejar. N, el número de veces. 7, el número que usted quisiera. Y 3, ¿cómo se llama? La cantidad con cuernos y la otra sin cuernos. Y coste punto 5 y el punto 5 se refiere a esto, a que sea A y que no sea A. Lo vamos a elevar a la 7 y lo vamos a elevar a la 3. Obtenemos factoriales, factorial de 10 es 120 y lo vamos a dividir sobre los factoriales esto y lo vamos a multiplicar por este resultado. Al final nos va a dar 0.1172. Así es que dividir esto, 10 factoriales de 7 factoriales y 3 factorial, eso da 120. Todo esta operación. Para eso usted tiene que sacarle factorial a 10, factorial a 7, factorial a 3. Va a multiplicar factorial de 7 por factorial de 3 y 10 lo va a dividir sobre eso. Y le va a dar, el factorial de 10 lo va a dividir sobre eso. Y le va a dar 120. Luego va a hacer esta operación, 1/2 a la séptima y 1/2 al cubo. Recuerde, aquí solamente se pone el mismo numerador, solo eleva, por ejemplo, 2 a la 7 y eleva al cubo. 2 a la 7 es 128 y 2 al cubo es 8. Por eso aquí le da 1 sobre 128 y 1 sobre 8. Y entonces usted hace esta operación, 120 más esto, por esto, y le va a dar 0.1172. Ese número es entonces la probabilidad que usted, voy a hacer una pregunta a usted, desea cuál es la probabilidad de tener 7 crías sin cuernos. La probabilidad de tener 7 crías sin cuernos es de 0.1172. Usted dirá si es alta o es baja. Recuerden, para considerar la alta es arriba de 0.5. Para considerar la baja es abajo de 0.5. Entonces, obviamente, la probabilidad es bien baja. Permítame un segundo que me están llamando. Miren, un minuto de mí.
Gracias. Bueno, entonces, y que voy a apagar mi ronda, pero bien, parece que no. Entonces, nada más me dicen, por favor, si estoy compartiendo pantalla y me escuchan, porque a veces en estas salidas uno distorsiona todo. Perfecto, va, excelente, gracias. Entonces, estamos viendo ahí, pues, que la probabilidad es de 0.1172, una probabilidad muy remota o muy baja. Muy bien, ahora hablaremos sobre la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado. Aquí el objetivo de esta prueba es comprobar experimentalmente si una distribución observada de datos se ajusta a una distribución teórica esperada. Es decir, usted va a hacer un experimento y ver si lo que usted observó se apega a lo que dice la teoría. A eso se refiere. Hay varias pruebas de bondad o ajuste, pero la que más se usa en genética es la de chi cuadrado. Y la fórmula, me recuerdo, probablemente ya ustedes la han usado en estadística y en diseño experimental. Chi cuadrado es igual a la sumatoria de valores observados menos valores esperados elevado al cuadrado sobre valores esperados. Esa es la, ¿cómo se llama? La fórmula. Esto tiene que ver con las diferentes categorías fenotípicas, que ya las vamos a explicar. Para entenderlo, veamos este ejemplo. En un cruzamiento entre un toro Angus negro heterocigoto para el color rojo, que lo vamos a representar con una N mayúscula y una N minúscula, con vacas del mismo fenotipo y genotipo. Es decir, vamos a cruzar dos heterocigotos. Y resulta que obtuvimos 94 animales negros y 36 rojos. Observe que a los animales negros les estamos poniendo una rayita aquí abajo porque no sabemos si aquí va una N recesiva o una N dominante. Sin embargo, a los rojos, como ya sabemos que son recesivos, entonces aquí sí ponemos las dos recesivas. Pues bien, la pregunta es, esto es lo que usted vio y la pregunta es, ¿se ajustarán estos datos a la proporción teórica 3.1 de la primera ley de Mendel? La primera ley de Mendel nos establece esto. Y en estos cruces aparecerán tres, en este caso de color negro, contra uno de color rojo. 3-1. Se apegará esto aquí con esto, es lo que vamos a ver. Aquí le pongo este cuadrito porque no se le olvide que los recesivos siempre son homocigotos. No se olvide eso. Bien, para desarrollar esto, lo primero que tenemos que hacer antes de dar números y todo eso es plantear hipótesis estadísticas. Y hay hipótesis nulas y hay hipótesis alternativas. En este caso, la nula la podríamos decir de la siguiente manera. Los datos se ajustan a la proporción 3:1. La nula, los datos no se ajustan a la proporción 3:1. Bien, vamos a ver si se ajustan o no se ajustan a la proporción 3:1. Para ello vamos a aplicar la fórmula de la prueba de chi cuadrado. Y en este caso, lo primero que hay que determinar son los valores esperados. Eso es lo primero que vamos a hacer. Determinar los valores esperados. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tomemos en cuenta que el número total de individuos observados se divide por la suma de los términos de la proporción. Entonces, el número total de individuos observados es de 130 y los términos de la proporción es de 4. Veamos de dónde sacamos estos datos. Sume 94 más 36 y le va a dar 130. Recuerde que vamos a obtener ahorita los valores esperados. ¿Por qué los valores esperados? Porque en la fórmula usted tiene que obtener valores esperados y también tener valores observados, lo que usted observó y los que usted esperaba. Entonces vamos a, los que observó ahí los tiene los datos usted, pero vamos a ver los esperados. Para obtener los esperados, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a tomar el número total de individuos que observamos y lo vamos a dividir entre la proporción 130 entre 4. Acuérdense que hay un cuadrito con 4 cuadritos, entonces por eso entre 4. Y eso nos va a dar 32.5.
Luego, para cada categoría fenotípica, el valor obtenido, que en este caso fue de 32.5, lo vamos a multiplicar por su número correspondiente a su representación en la proporción. ¿Qué significa eso? Véalo bien. Lo vamos a multiplicar, este 32.5, lo vamos a multiplicar por su número correspondiente a su representación en la proporción. Veamos qué es eso. Aquí tenemos 32.5 por 3 y 32.5 por 1. Porque en la proporción teníamos 3 negros y un rojo. Entonces, en este caso, 32.5 por 3 por los negros y nos va a 97.5 y 32.5 por 1, o sea, de los rojos, 32.5. Por si ya se perdió en esto, recuerde lo siguiente. ¿No? Esperábamos 3 negros, de acuerdo a esta cuadrícula de Punnett que nos representa la primera ley de Mendel, y esperábamos rojo. Entonces, por eso aquí estamos hablando de multiplicar por 3 y multiplicar por 1. Y en este caso también, cuando mencionamos este 4, se refiere a las categorías que están acá. 1, 2, 3 y 4. Bien. Ahora, usted observó que 94 fueron negros y 36 fueron rojos, es lo que dice acá. 94 negros y 36 rojos, lo que usted observó. En suma le da 130. Igual que acá, el valor este que obtuvo acá del 32.5, que le resultó dividir 130 entre 4, él lo multiplica por 3, que se esperaba para los negros, y por 1, que se esperaba para los recibos, suma este, también le va a dar 130. Y aquí están las proporciones, para 3 y 1. Entonces ya dijimos que aquí le ponemos una raya porque no sabemos si es minúscula o es mayúscula. Bien. Ahora vamos a realizar cálculos. 94, que es el observado, creo, ¿verdad? Sí, el observado menos el esperado, 97.5, lo elevamos al cuadrado. Ahora entre 97.5, el esperado. Nuevamente, el observado menos el esperado, lo elevamos al cuadrado entre 32.5. Obtenemos el resultado de acá y el resultado de acá y lo sumamos y al final nos va a dar .5037. Entonces, una posibilidad grande, entonces, este es un dato que nos indica. Dice que está a la mitad, entre 0 y 1 está a la mitad. ¿Qué me está indicando entonces? Bueno, ahí lo vamos a decir. Este dato de 50.5037, que nos dice, si los datos observados correspondiesen exactamente a los valores esperados, tendríamos un ajuste perfecto y un valor de chi cuadrado igual a 0. Por lo tanto, un valor pequeño de chi cuadrado de 0.5037 indica un ajuste que es bastante bueno. Un valor mayor de chi cuadrado indicaría una marcada división respecto a los valores esperados. Entonces, para determinar si las desviaciones cuantificadas por el chi cuadrado son debidas al azar o si efectivamente existe una desviación real de lo esperado, entonces vamos a continuar trabajando. Vamos ahora a utilizar una tabla de chi cuadrada y le vamos a dar una significación estadística del 0.005, o sea, del 5%. Entonces nos vamos a la tabla de chi. Bueno, antes de entrar a la tabla de chi, quizá vamos a recordar que tomemos en cuenta los grados de libertad. En este caso estamos hablando de dos categorías fenotípicas, negra y roja. Entonces, como son 2, 2 menos 1, 1. Los grados de libertad son 1. Y entonces ya dijimos que vamos a ocupar una probabilidad de 0.05 y una grado de libertad de 1. Entonces concuerdan acá y nos da 3,8415. Ese es el dato que nos da 3,8415. Ahora, este 3,841 es un dato que lo va a servir para compararlo con el valor calculado. El valor calculado fue de 0.5037. Y resulta que si el valor calculado, perdón, si el valor calculado es mayor o igual que el valor de la tabla, entonces vamos a decir que la prueba resulta significativa. Y eso significa que las desviaciones observadas no se deben solo al azar y que por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.
Aquí tenemos nuevamente los recordatorios. Para la hipótesis nula, los datos se ajustan a la proporción 3:1. La alternativa es que los datos no se ajustan a la proporción 3:1. Pero lo que estamos viendo en nuestro ejemplo es que el valor calculado .5037 en realidad es menor a 3,841, que es el que obtuvimos en la tabla TestUnit. Entonces, como es menor, vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué decía la hipótesis nula? Que los datos se ajustan a la proporción 3:1. Entonces, al aceptarlo, las desviaciones observadas se deben al azar. Es decir, no están predeterminadas, sino que es cuestión de al azar. Y que nuestros datos se ajustan a la proporción 3:1 de la primera ley de Mendel. Ahora, las pruebas de chi cuadrado sirven para poner a prueba cualquier proporción genética. Ahí hay un montón, cualquiera. Eso sí que debemos de tener cuidado de utilizar el número de grados de libertad adecuado para cada caso. Si no, vamos a ir al fracaso. Y aquí hay diferentes tipos de proporciones. Para que no solo una, hay un montón. Ya habíamos visto algunas de estas anteriormente. Y aquí está tablas de valores críticos de la distribución chi cuadrada para un valor de significancia del 5%. Entonces, este está el 5% y aquí están los grados de libertad. Estas tablitas en práctica porque se usa para todos los tipos de ejercicios. Bien, entonces hasta aquí llegamos con esta clase y como norma siempre pregunto cualquier duda. ¿Hay dudas respecto de la clase de este momento? Si no, pues vamos a dar un receso, déjame ver, al examen a las 4:45. Entonces vamos a un receso nada más de unos 5 minutos para mientras me salgo de aquí y me vuelvo a conectar. Así que con permiso me salgo y ya regreso. Regreso a las 15:06 o 7, algo así.